¿Cómo están todos ustedes? Estamos entonces en nuestra segunda fase, nuestra segunda etapa de la terapia de la justificación por la fe según Génesis 3. Cómo nuestros padres pudieron pasar por diferentes pasos para llegar a su caída y a su desastre y a la pérdida de la sanidad física, mental y relacional, y cómo nosotros, a través de la restauración y conociendo las raíces de esto, podemos llegar otra vez a ser restaurados. Hoy vamos a ver cuáles fueron esos pasos de una manera más explícita y vamos a estudiar cada paso que presentamos en el video anterior. Así que vamos a comenzar con vergüenza, culpa y vergüenza. Hablamos en la charla anterior que la culpa y la vergüenza tienen que ver con nuestra ley natural que tenemos en nuestro ADN. Una vez que nosotros hacemos algo errado con nuestro cuerpo, con nuestra mente o en nuestras relaciones, empezamos a sentir culpa. Hicimos mal, esto no estuvo bien. En ese momento en que ellos pecaron y tomaron de la fruta, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué significa que fueron abiertos? Porque ellos ya estaban desnudos. ¿Por qué no se vieron desnudos antes? ¿Por qué después de comer la fruta es que ellos se dan cuenta que están desnudos? Estamos desnudos. Vamos a hacer algo para resolver esta situación. Y generalmente, cuando nosotros nos apartamos del Señor y del camino de la verdad, empezamos a sentir vergüenza, empezamos a sentir culpa, empezamos a sentirnos que no estamos aptos, que algo no está bien. Y eso es lo que significa que estamos en pecado, que estamos mal, que no hicimos bien. Y esa es la culpa y la vergüenza. El rey David es un experto en esta área. Y el rey David nos dice, en Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es importante este versículo para nosotros, porque cuando nosotros confesamos, y por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando uno calla, cuando uno no habla, cuando uno no expresa, cuando uno no confiesa lo que está sucediendo, generalmente lo que viene es la enfermedad y viene es la consecuencia de lo que estoy gestando, de lo que hice. En el caso de la pareja, cuando ellos conversaron con Jesús, hubo un cambio. Allí fue cuando ellos se dieron cuenta de la enormidad de su pecado, pero a la vez del amor tan grande de Dios. El salmista David lo entendió en su vida. Cuando él cayó, se envejecieron sus huesos, pero cuando confesó su pecado, cuando no cubrió su iniquidad, cuando dije, voy a confesar las transgresiones a Jehová y Él va a perdonar mi maldad y mi pecado, ¿él qué sintió y qué siente usted cuando hace eso? Alivio. Y esto tiene que ver con la importancia de hablar de estos temas. Muchas veces guardamos en nuestros corazones y en nuestras raíces de este árbol de vida, guardamos heridas, guardamos situaciones, guardamos historias que necesitamos sacar y que necesitamos hablarlas para poder sentir alivio. Y ese es el primer paso en la terapia de la justificación por la fe. En 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, quien ya pagó por nuestros pecados, es el mediador. Cuando nosotros confesamos y hablamos, estamos haciéndolo en base al trabajo que Jesús ya hizo por nosotros, al pago de esa deuda. Así que fácilmente podemos acercarnos al trono
y obtener socorro y gracia para nuestra situación. Podemos hablarla con libertad porque ya Jesús lo pagó todo. Y esto no es gracia barata, es muy cara, porque Jesús pagó por nosotros en la medida en que Él fue una ofrenda y un cordero sufriente, un Mesías sufriente. No fue el lanzazo lo que mató a Jesús, no fueron los clavos que colocaron en sus manos y en sus pies lo que causó su muerte. No fueron los látigos, a pesar de que tenían cuero y plomo con vidrio mezclado, que cada vez que golpeaba su piel y retiraban ese látigo, sacaban parte de su piel hasta muchas veces llegar al músculo. No fue la angustia mental que pasó durante el juicio con los sacerdotes Pilatos y Herodes. Lo que mató a Jesús fue el peso de tu pecado y de mi pecado. Mientras estaba en la cruz, en agonía, el peso del pecado que él llevaba causó una explosión de su corazón, si podemos decirlo de una manera, una efusión pericárdica. Su pericardio se llenó de sangre, una gran hemorragia. Esto está descrito y muchos médicos están de acuerdo de que esta fue la causa de la muerte de Jesús. Por eso cuando el soldado introduce la lanza y sale agua, y lo describe así la palabra, sale agua y sangre, lo que estaba sucediendo era que ya estaba muerto, ya Jesús estaba muerto. Así que Él murió por tu pecado y por mi pecado. Él no murió por los castigos físicos que Él vivió. La carga del pecado, la separación con el Padre, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su momento más duro, cuando el Padre tiene que esconder su rostro de su Hijo para que Él pudiera llevar la carga de ese pecado. Y se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es ese sacerdote que tenemos, ese es nuestro sanador. Y por eso es importante meditar en esto, porque cuando entendemos eso es terapia para nuestro corazón, eso es terapia para nuestro cuerpo, eso es terapia para nuestras relaciones. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esa fue la experiencia de Jesús. Esa fue la vida de Jesús. Su corazón se derritió, significa que explotó, significa que se quebrantó, que su corazón se detuvo, que su corazón ya no trabajó antes de que le introdujeran ese lanzazo. Así que Jesús murió por nosotros. Él se derramó por nosotros y eso nos da vida a nosotros. Quiero compartirles esta pequeña caricatura de Mafalda. A veces me gusta ver caricaturas de Mafalda porque nos ayudan a reflexionar en nuestra conducta humana. Y Mafalda está aquí en una conversación con su madre y le dice, toma, pensaba quedarme con el vuelto de la panadería para comprarme unos caramelos, pero no pude. Y todo por el inquilino, que empezó con que eso está muy mal, que eso no se hace y qué sé yo. Y entonces la madre dice, ¿el inquilino? ¿Qué inquilino? Y entonces ella dice, ese que uno tiene adentro. ¿Quién es ese que uno tiene adentro? ¿A quién tenemos adentro? Tenemos nuestra conciencia, el Espíritu Santo, que nos hace tener convicción de lo que hemos hecho mal. Y por eso es importante este trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y de reconocer que lo que está pasando es parte importante en el proceso de la sanidad. Justificación propia. Este es realmente el pecado. ¿Cuál es el pecado? Cuando yo digo, yo lo puedo reparar. Yo puedo, yo tengo poder, voy a hacerme estos delantales. ¿Cuánto cubre el delantal? Solo la parte de adelante. Cosieron esas hojas de higuera, me imagino que eran bien grandes. Y esa intención de repararnos a nosotros mismos es lo que nos hace que seamos peores, porque ahí es cuando viene el problema. Cuando yo pienso, yo puedo, yo lo puedo hacer solo.
Y esto sucede en todos los niveles, desde el niño más pequeño cuando dice, mamá, no hagas esto por mí, yo lo puedo hacer, ¿sí? Y entonces se cae o algo pasa y se da cuenta que necesita la ayuda de la mamá. Sucede a nivel de las adicciones. Cuando conversamos con una persona con adicción, siempre dice, yo fumo esto, pero yo tengo todo eso bajo control. El día que yo quiera, yo lo dejo. Y ahí viene el problema. Cuando un joven dice, cuando yo quiera lo dejo, ahí está emproblemado. Ahí está el problema y grave, porque esa justificación propia, esa confianza propia de que yo puedo y tengo el control de mi vida, allí es donde Satanás se aprovecha para trabajar en contra nuestra y de nuestra vida y de la reparación. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos reparamos? Yo quiero mostrarles cómo es que nosotros nos reparamos. La justificación propia puede tener diferentes matices y puede ser a través del legalismo. Entonces, voy a la ley y mato y corto cabeza y pienso que solamente cumpliendo la ley puedo repararme. Y esto es interesante porque en los tiempos de en los tiempos de la iglesia primitiva, y no, en los tiempos de cuando teníamos la Biblia amarrada, esos dos testigos, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, que estaban encadenados porque no podían ser utilizada la palabra de Dios. En ese tiempo la gente pensaba que haciendo cosas podían tener salvación, si no era comprando indulgencias. Pero resulta que viene la Reforma, surge el protestantismo y sin embargo, personajes como los hermanos Wesley todavía pensaban que tenían que hacer cosas y ser perfectos para lograr la salvación. Fue mucho tiempo después cuando ellos descubrieron a través del estudio de la palabra que ese legalismo no era suficiente, que necesitábamos la gracia salvífica de nuestro Salvador, de nuestro Jesús. Y allí fue cuando empezaron a entender de qué manera era que debíamos vivir esta vida. Pero todavía hoy hay muchos de nosotros que creemos que haciendo cosas podemos lograr reparar nuestras vidas. El racionalismo. Cuando empiezo a racionalizar, empiezo a dejar de creer en la existencia de un Dios. El hedonismo. Cuando pensamos que a través del placer puedo sentirme bien y no pasa nada con lo que siento mal, ni con la culpa, ni con la vergüenza, ni con lo que hice o dañé, o con lo que hice con mi cuerpo o con mi mente. El narcisismo, cuando soy el centro de todo y solamente hablo de mí y yo soy solamente lo más importante y lo hago saber y muestro mis obras también, un poquito de legalismo dentro del narcisismo, pero me hago el centro de todo y estoy incumpliendo el decálogo cuando ponemos a nosotros mismos como Dios en vez de Dios sobre todas las cosas. El materialismo, comprando cosas, teniendo cosas, carros, casa, y quiero más comodidad. O el emocionalismo, cuando entonces todo lo vuelvo de una manera sentimental y emocional. El perfeccionismo. Recuerdo que hubo una época en la vida mía como cristiana que escuchaba hermanos que decían que podíamos llegar a ser perfectos, que no podía haber ningún pecado en nosotros, pero esto era lo mismo que el legalismo y el perfeccionismo. Cuando creo también que haciendo las cosas, que tengo que hacer las cosas demasiado bien, de esa manera estoy purgando mi vida. Y de esa manera nosotros empezamos a coser nuestras propias hojas de higuera. Pero las hojas de higuera tienen dos caras. Tienen una cara, un reverso y una cara anterior, una brillante y una opaca. Y esto refleja las dos caras de la moneda de lo que nosotros podemos llegar a ser. Muchas veces nosotros tratamos de repararnos a nosotros mismos y entonces llegamos a ser, si somos del lado brillante de la hoja de higuera, entonces somos aquellos que decimos soy especial, yo soy muy bueno, me merezco todo lo mejor.
o si soy del lado opaco, entonces tenemos pensamientos como que no merezco nada, no sirvo, soy una basura, ¿por qué lo hice? Y tenemos una indignidad demasiado desbordante que nos hace separarnos más de la gracia del Señor. Estas dos actitudes se originan en la misma premisa que podemos estar de pie a través de nuestros propios méritos. Y por último tenemos negación. Lo puedo manejar, tengo el control, solo necesito bajarle. Y en esta área de la negación es cuando pensamos, bueno, puede ser que esto no sea tan grave, o bueno, lo que hizo el otro es peor, o suprimo y digo, bueno, ay, tampoco tanto para tanto, ¿no? O me aíslo o escapo o proyecto en otros la culpa que es mía. Y eso sucede mucho en nuestras relaciones, con nuestros esposos, con nuestras esposas, cónyuges. Empezamos a proyectar lo que hay en mí en la otra persona. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta sección y en la próxima vamos a culminar con nuestro programa de la terapia de la justificación por la fe. Así que quédate conectado con nosotros que ya seguiremos con este tema.